Me llamo Elena Ruiz. Tengo 66 años. Las mañanas en Veracruz suelen ser tranquilas, el aire salado suave del puerto, el crujido del viejo flamboyán afuera de mi ventana, la tetera empezando a silbar. Estaba untando mantequilla en el pan cuando llegó el primer golpe. Fuerte, impaciente, no sonaba a visita. No había echado el cerrojo después de traer la leche, y la cadena estaba suelta. Antes de que pudiera llegar a la puerta, se abrió de golpe. Rafael entró sin esperar. Mi hijo, 38 años. Hombros tensos bajo un saco planchado, teléfono en una mano, una carpeta de cuero café en la otra. Buenos días, dije, sorprendida. Debiste avisar. No hay tiempo para charlas, respondió, dejando la carpeta en la mesa de la cocina. Necesito tu ayuda. La palabra ayuda nunca sonó como una petición de su boca. Abrió la carpeta y deslizó un fajo de papeles hacia mí. Arriba cifras, firmas, fechas selladas en rojo, estado de deuda, 200,000 pesos. Es del proyecto de bienes de Laura, dijo. El contratista se rajó, el mercado cayó, ahora está atascada. Necesitamos el varo rápido. Miré los números. Rafael, eso no es un favor chiquito. Es todo lo que he juntado desde que tu papá... Es dinero de la familia. Mamá. Lo dijo plano, como un hecho. Tú lo tienes ahí sentado mientras nosotros nos ahogamos. Te lo voy a pagar. Las palabras pegaron hondo, como un eco viejo. Dinero de la familia, la misma frase que usaba su padre antes de vaciar mi cuenta por inversiones. Yo le creí entonces también. No me falles, agregó Rafael. Voz cortante, ojos duros. Por un momento. No era mi hijo solo el fantasma del hombre que enterré hace 8 años. Junté las manos en el regazo para esconder el temblor. Mejor vete, déjame pensarlo. Exhaló fuerte, recogiendo la carpeta. Piensa rápido, vengo esta noche. La puerta se cerró tras él. El silencio llenó la cocina. Salvo el siseo bajo de la tetera, la apagué, dejando que el vapor se disipara en el aire quieto. El pan se había enfriado. Afuera. Las gaviotas daban vueltas sobre el puerto, sus gritos delgados y lejanos. Me quedé ahí hasta que la luz se movió por los azulejos, preguntándome cuándo mi casa empezó a sentirse como la oficina de otro. Cuando por fin me levanté, no sabía qué me asustaba más, su deuda o lo fácil que su voz había sonado a orden. Me senté junto a la ventana mientras la mañana se deslizaba hacia la tarde. El té en la mesa ya frío, los papeles que dejó Rafael seguían abiertos, sus números clavándose en mi mente como un moretón que no se borra. La casa estaba demasiado callada, solo el tic-tac leve del reloj y el zumbido suave del refri. Antes, ese ritmo de la vida cotidiana me reconfortaba. Ahora sonaba el eco de todos los años que pasé siguiendo reglas ajenas. Cuando Roberto vivía, creí que la estructura era seguridad. Sus reglas, sus presupuestos, sus planes. Él manejaba cada cuenta, cada compra, cada decisión. Me dije que era amor. Dejar que él guiara era lo que hacían las buenas esposas. Y cuando murió, pensé que el silencio significaba libertad. Pero Rafael entró casi sin fisuras, diciendo: «Te ayudo con las cuentas, mamá». Le pasé las contraseñas y papeles sin pensarlo 2 veces. La ayuda se volvió manejo. El manejo control. Pronto mis tarjetas lo tenían como usuario autorizado. Las notificaciones del banco iban a su celular. Y cuando pedía préstamos chiquitos por emergencias, nunca pregunté. El dinero no volvía, pero la culpa sí, en la encimera de la cocina, metida en un viejo libro de recetas. Encontré una nota que no veía en años. La letra de Roberto firme. Segura. La familia ayuda a la familia. La leí 2 veces. Antes sonaba a devoción. Ahora era como una advertencia tallada en piedra. Para mantenerme sumisa, la doblé con cuidado y la metí en un cajón, afuera. El cielo viraba al oro pálido de la tarde tardía. Por primera vez en mucho, me di cuenta de que no quería vivir por reglas de nadie más. Al atardecer,
La luz afuera se había adelgazado al ámbar que Veracruz luce antes de la noche. Acababa de lavar el último plato cuando el ruido de llantas rodó por el camino de entrada. Rafael no tocó esta vez. Entró con Laura pegada atrás, su perfume siguiéndola como una duda. Llevaba la misma carpeta café y la plantó en la mesa como un veredicto. Ya armamos un plan, dijo. Si pasas el dinero esta semana, liquidamos la mayoría de la deuda antes del próximo ciclo. Su tono era seco, de negocios. Casi esperaba que me pasara una pluma para firmar. No he aceptado nada, dije, manteniendo la voz pareja. Tú vives en una casa que ni compraste, espetó, ojos entrecerrados. Lo menos que puedes hacer es ayudar a tu propia familia. Laura se movió a su lado, torciendo su anillo de casada. Miraba para todos lados menos a mí. Me pregunté si ella también se sentía atrapada, pero en una jaula distinta. Tomé aire. Por años, me tragué las palabras antes de que salieran, con miedo a sonar ingrata o rebelde. Pero algo en mí, algo callado y firme, se alzó. Te equivocaste, mi amor no es permiso, dije. Mi voz me sorprendió hasta a mí. No era alta, pero cayó pesada en el espacio entre nosotros. Rafael parpadeó. Luego soltó una risa corta, incrédula. ¿En serio? No contesté. Agarró la carpeta, murmuró algo entre dientes y salió hecho una furia. La puerta principal azotó. Haciendo traquetear los vidrios, Laura lo siguió en silencio, cara pálida y tensa. Cuando la casa se aquietó de nuevo, mis manos temblaban no de miedo esta vez, sino de algo más pesado y antiguo. Bajo el tembleque, lo sentí tomar forma coraje, filoso y claro como la primera grieta en una pared gruesa y sólida. No había hablado con Teresa Vargas en meses, pero esa noche, su nombre me vino tan fácil como respirar. Me conocía desde la universidad, cuando reía a carcajadas y creía que la bondad sola arreglaba el mundo. Teresa ejerció derecho 30 años antes de jubilarse junto al malecón. Entendía a gente como Rafael antes de que terminaran su primera excusa. Cuando contestó, su voz era firme, conocida. Elena, ¿qué pasó? Nos vimos a la mañana siguiente en un café frente al agua. El malecón olía a sal y combustible. Las gaviotas chillaban arriba mientras los barcos se mecían despacio. Le conté todo, la deuda, la exigencia de Rafael, cómo sus palabras sonaban a las de Roberto otra vez. Escuchó sin cortar, revolviendo su café como midiendo mi decisión. Cuando acabé, se recargó y dijo, criaste a un hombre que aprendió de tu silencio. Hora de desenseñarle. Las palabras cortaron la niebla en mi cabeza. No discutí. Sacó su libreta y empezó a listar pasos, como si estuviera en corte: cerrar cuentas compartidas, mover bienes, abrir una cuenta bancaria solo a mi nombre, redactar poderes notariales y prepararme para la resistencia. Su precisión me estabilizó. Cuando dudé, estiró la mano sobre la mesa y tocó mi muñeca. Puedes quedarte en mi cuarto de huéspedes si se pone feo, pero no esperes que él cambie. No lo hará. Asentí, ojos ardiendo por el viento y algo más hondo. Por años confundí sobrevivir con paz. Al pararnos, el sol rompió las nubes, iluminando las olas en el malecón. Teresa me apretó la mano una vez antes de caminar adelante. Me quedé un momento, inhalando el aire salobre, sabiendo que la marea ya había empezado a cambiar. La luz de la mañana se colaba por las persianas, suave y dorada, rozando los bordes de la cocina que una vez fue el corazón de todo. Estaba junto a la encimera, maleta abierta a un lado, doblando ropa con precisión que mantenía firmes mis manos. Empaqué solo lo esencial: 2 mudas, mis medicinas, una carpeta de documentos que Teresa me ayudó a armar, y el relicario de mi mamá. Al tomarlo, la cadena se enredó en mis dedos, fresca y familiar. Casi agarro la foto de bebé de Rafael en el refri, él sonriendo, chocolate en las mejillas. Pero paré. Algunas cosas mejor quedan donde pertenecen. Deslicé la foto en el cajón y lo cerré suave. En el banco,
La cajera sonrió cortés mientras firmaba los retiros. Mi pluma dejó un leve tembleque en el papel, pero la firma era mía. Años de trabajo, herencias chicas, ahorros que Roberto manejaba, todo volvía a mi nombre. Cuando el cajero me dio el cheque certificado, caminé 2 puertas más allá al banco nuevo que eligió Teresa. Abrí cuenta solo a mi nombre y deposité el cheque. Sentí un peso cambiar adentro. Propiedad. De vuelta en casa, todo se sentía demasiado quieto, como esperando un ruido que no vendría. Preparé un café que no planeaba tomar. Luego me senté en la mesa de la cocina. En una hoja en blanco, escribí despacio, con cuidado: la que está decepcionada soy yo. No me busques. La doblé una vez, la puse junto a la taza medio vacía y me paré. El clic del cerrojo al salir fue más agudo de lo que esperaba, como una raya por fin trazada. Afuera, el sol estaba más alto, cálido en mi cara mientras bajaba el camino. Cada paso hacía mi pulso más firme, mi respiro más hondo. Al llegar a la carretera costera, el viento salado se enredó en mi pelo y no miré atrás. Horas después, cuando el carro de Rafael entrara por ese camino, la casa aún olería tenue a café y despedida. Yo ya estaría a leguas, con la marea a mi lado, llevándome a la parte de mi vida que aún no había vivido. El sol ya bajaba cuando el carro de Rafael chirrió en el camino. La grava saltó bajo las llantas al azotar la puerta y caminar a la veranda. Laura lo seguía unos pasos atrás, aferrando su bolso como escudo. «¡Mamá!», gritó, voz filosa, impaciente. La casa no respondió, solo el eco tenue de sus pasos rebotando en las paredes. Las luces de la cocina seguían prendidas. Una taza de café medio llena en la mesa. Vapor desaparecido hace rato. Vio el papel doblado de inmediato. Dudó un segundo antes de tocarlo, como si quemara. Luego lo abrió. «La que está decepcionada soy yo. No me busques». Leyó las palabras 2 veces. La primera: no tenían sentido. La segunda: pegaron como puñetazo. «Va a volver», murmuró. Su tono era cortante, a la defensiva, pero la certeza se había embotado. Laura estaba cerca de la puerta, ojos yendo de él al papel. «Tal vez», dijo bajito. Esta vez lo dijo en serio. La mandíbula de Rafael se tensó. Arrugó el papel. Luego lo alisó, incapaz de soltarlo. El silencio apretaba demasiado ancho, demasiado pesado. Miró la recámara, la silla vacía junto a la ventana, la ausencia ordenada de sus cosas, el ritmo faltante de alguien moviéndose por el espacio. Por primera vez, la casa se sintió ajena, demasiado limpia, demasiado fría. Laura estiró la mano como para tocarle el brazo. Luego paró. Rafael se hundió en la silla donde su mamá estuvo esa mañana. La nota yacía en la mesa entre ellos, chica, pero definitiva. Por años había sostenido el control como herencia. Ahora, en el hash que ella dejó, se sentía como un eco sin nadie para oírlo. El apartamentito era tan chiquito que podía tocar las 2 paredes de la cocina estirando los brazos, pero la ventana daba al río y eso bastaba. El edificio olía a ladrillo viejo, sal y pintura, como algo que había aguantado y se negaba a borrarse. El casero, un hombre callado de ojos buenos, me dio las llaves sin preguntas. «No es lujoso», dijo, «pero es firme». Asentí. Firme era todo lo que quería. Pasé la primera noche desempacando lo poco que traje: ropa doblada, una teterita chica, el relicario de mi mamá en la mesita. Al abrir la ventana, la brisa trajo olor tenue a hierba de marisma y lluvia lejana. Ya no se sentía huida, se sentía a respiro. Los días encontraron su ritmo. Me inscribí para voluntariar en el Centro de Arte del centro, enseñando acuarelas básicas a señores mayores. La mayoría pintaba flores y vistas del mar. Yo pintaba luz, solo luz, y el espacio que tocaba. Reíamos seguido, calladito pero de corazón. El dinero estaba justo, pero no ahogaba. Aprendí a vivir con menos, cocinando platillos sencillos, arreglando lo que podía,
necesitando poco, claro. Había momentos en que la soledad me rozaba como corriente fría por las ventanas viejas, pero pasaba. La culpa, la visita más pesada, se iba más rápido de lo que imaginé. Una noche, mientras preparaba té, oí risas del depa de al lado, una ráfaga de alegría torpe y sin filtro. Alguien puso un viejo disco de jazz. Me recargué en la ventana, viendo el río brillar bajo las farolas. Por años, confundí el silencio con paz. Ahora, rodeada del zumbido suave de otras vidas, me di cuenta de que la paz no tenía que ser callada, solo tenía que ser mía. La carta llegó un jueves, metida entre un volante de abarrotes y la cuenta de luz. La letra me detuvo antes de abrir la filosa, apurada, demasiado conocida. Rafael. La llevé a la mesita junto a la ventana, donde tomo mi té matutino, y me senté un buen rato antes de desdoblarla. Escribió que Laura se fue. Las palabras eran crudas, casi a la defensiva. No aguantó la presión. Culparon a la deuda, las noches sin dormir, todo menos a él. Luego, a la mitad de la hoja, cambió el tono. Te extraño, mamá. Sé que dije cosas que no debía. ¿Podemos hablar? Ahí estaba la misma súplica suave que antes me hacía perdonar cualquier cosa. La leí una vez, luego otra, más despacio. La tinta se corrió donde su mano debió pausar. No era arrepentimiento pleno, aún no. Más bien confusión, las primeras grietas en una pared que yo le ayudé a construir. La doblé con cuidado y la metí de nuevo en el sobre. Ni enojo, ni lágrimas. Solo una certeza callada de que no le debía respuesta. Esa noche encendí una velita en el alféizar. La llama bailó con el viento del río, dorada y firme. Vas a aprender, susurré al resplandor, pero no por mí. Afuera. Las luces de los barcos pasando titilaban en el agua. En algún lado, más allá. Mi hijo estaba sentado en una casa que fue mía, aprendiendo qué se siente vivir sin alguien que siempre decía sí. Vi la llama hasta que se estabilizó, hasta que mi corazón lo hizo, y la apagué suave, dejando que el humo subiera como una palabra final que ya no necesitaba decir. La primavera se instaló en Veracruz despacio, el aire ablandándose con olor a sal y flamboyán. En el centro de arte, el sol se derramaba por las ventanas altas, pintando las mesas de oro. Le mostraba a una de las señoras cómo enjuagar sus pinceles cuando la puerta se abrió atrás de mí. Me volví y me quedé helada. Rafael estaba ahí, recortado por la luz. Sus hombros parecían más angostos, la cara demacrada. La confianza que vestía como armadura se había ido. Por un momento, ninguno habló. Solo se oía el raspado suave de una silla en el piso de madera. No vengo por dinero, dijo rápido, como ensayado. Solo quería agradecerte por detenerme. Busqué en su cara, sin saber si oía arrepentimiento o puro cansancio. Parecía mayor de algún modo, no en años, sino en alma. El tipo de envejecer que viene de enfrentarte por fin a ti mismo. No me debes gracias, dije. Te debes un cambio a ti, asintió. Tragando saliva, lo estoy intentando. Nos quedamos en ese espacio quieto, el pasado flotando entre nosotros, pero ya no tan pesado como para aplastar el aire. Cuando se dio vuelta para irse, no lo detuve. No alcancé ni pregunté dónde vivía, qué hacía. Solo lo vi salir al sol, su sombra estirándose por la puerta antes de desvanecerse. Por primera vez, su ausencia no traía miedo ni añoranza, ni dolor, ni culpa, solo una calma firme, como la marea hallando su ritmo de nuevo. Al sentarme, el agua en mi vaso de pintura brillaba con la luz. Mojé el pincel y tracé una línea suave de azul en el papel. El color de una paz por fin ganada. Había pasado un año entero, desde la mañana que dejé esa nota en la mesa de la cocina. Ahora, mi apartamentito zumbaba de risas y olor a duraznos horneados. Las mujeres del centro de arte llenaban cada rincón, viudas, jubiladas, almas calladas que habían encontrado su voz de nuevo con pinceles,
colores y compañía. Habíamos convertido la noche en una fiestecita. Platos de verduras asadas y pan de elote atestaban la mesa. Y alguien trajo una botella de vino barato que sabía mejor con cada historia contada. Afuera, el cielo se extendía ancho sobre Veracruz, suave con la luz rosa del atardecer temprano, el río atrapando el último sol. Las vi platicar Dorothy con su risa fácil, María regañándola en broma por mezclar pintura con café otra vez, y Liliana tarareando una rola vieja mientras armaba flores silvestres en un jarrón. No había peso en la recámara, solo calidez del tipo que llega cuando dejas de querer ser indispensable y empiezas a aprender a solo pertenecer. Cuando la noche oscureció lo suficiente, las llevé al muelle. El río brillaba como espejo bajo los faroles que cargábamos. Eran chiquitos, seguros de fuego, faroles de loto de papel de arroz y copas de cera de abeja, aprobados para el muelle comunitario. Lo checamos con el centro antes, uno por uno. Encendimos los LEDs cálidos y los soltamos a flotar cada luz alejándose despacio, llevando un deseo, un recuerdo o un pedazo de algo que ya pesaba demasiado, por las que se reconstruyeron, dije bajito, y por las que aún aprenden a decir no. Las mujeres callaron, sus caras iluminadas por el parpadeo de los faroles. Las luces subían y bajaban con la corriente, chiquitas pero tercas contra la noche. Mientras el río las llevaba al mar, sentí el aire cambiar suave, pleno, vivo. Ya no esperaba disculpas, ni explicaciones, ni la vuelta de lo perdido. Estaba demasiado ocupada viviendo la vida que una vez pospuse. Los faroles se alejaron hasta volverse puntitos de oro en el horizonte, y sonreí, sintiéndome más liviana que nunca. El mundo, me di cuenta, no se derrumbó cuando dije no, por fin abrió los brazos,